Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra. Afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Hoy exploraremos la mente de uno de los asesinos en serie más infames y enigmáticos de la historia. Sus crímenes, cometidos en el distrito de Whitechapel, en Londres, durante el otoño de 1888, dejaron una huella tan profunda en la historia y en la cultura popular que en la actualidad su oscura figura casi se ha convertido en una leyenda o en una figura mitológica. Yo soy Chris Stonehead y hoy junto a Mitch Marr y Alex Abundes les presentamos el caso sin resolver de los asesinatos de Whitechapel y de Jack el Destripador, el asesino serial más famoso de la historia. Bienvenidos macabros y macabras a su podcast favorito. En esta ocasión, por primera vez, abordaremos la sangrienta historia de un caso de crimen real. Hola macabros, por lo mismo, antes de comenzar queremos recomendar discreción a todos nuestros escuchas debido a la naturaleza gráfica de estos crímenes. Remontémonos atrás en el tiempo hasta el año 1888, la época victoriana. La reina Victoria, la mujer que redefinió la monarquía británica, se encontraba en el trono y ya llevaba reinando por 50 años. Inglaterra en ese momento de la historia es la nación más poderosa del mundo. Su flota rige los mares y Londres es la ciudad más grande. Las torres del Parlamento de Westminster se alzan orgullosas y en los bancos de la ciudad se controla el comercio internacional. Pero bien dicen que no todo lo que brilla es oro. Whitechapel, en East End, Londres, era un lugar muy diferente a la imagen glamurosa de la capital británica. A finales del siglo XIX, Whitechapel era sinónimo de pobreza extrema y de condiciones de vida deplorables, un lugar lleno de crimen rampante y un verdadero nido de enfermedades. Albergaba una población de aproximadamente 76,000 personas en un territorio de tan solo 2,5 kilómetros cuadrados, todas viviendo en condiciones de hacinamiento deplorables, en habitaciones de 3 por 4 metros en donde llegaban a vivir hasta 9 personas. La economía de Whitechapel estaba dominada por trabajos mal pagados y precarios. La mayoría trabajaba en fábricas, talleres o como vendedores ambulantes, con largas jornadas laborales y condiciones de trabajo peligrosas, lo que eventualmente los orillaba a una vida de crimen y al mismo tiempo a las mujeres a vender su cuerpo para poder comer y pagar la renta de ese día. Por ejemplo, los policías solo se atrevían a recorrer sus callejones en grupos de mínimo 4 oficiales, en gran medida porque las noches estaban cubiertas de neblina y la oscuridad era casi total, ya que mientras que el resto de Londres estaba perfectamente alumbrado con farolas de gas en cada esquina, la iluminación en Whitechapel era nula. El invierno era congelante, el clima extremadamente húmedo y el hedor de las calles era nauseabundo y sofocante. De hecho, el índice de mortalidad infantil era preocupante. El 55% de los infantes morían antes de los 5 años. Verdaderamente, el día a día en Whitechapel era una batalla por la supervivencia. A todo esto se le sumaba una gran tensión debido a la población de inmigrantes judíos que se alojó en el área, lo que por supuesto dio pie a una ola de xenofobia y antisemitismo. Y por supuesto, el resto de Londres miraba a Whitechapel con repulsión. Simplemente era considerado como el infierno en la tierra. Este entorno atroz fue el escenario perfecto para Jack the Ripper o Jack el Destripador, quien cometió sus terribles crímenes. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Jack estuvo tan solo activo como asesino por un corto periodo de tiempo, solo 10 semanas, entre agosto y noviembre de 1888. Y en este periodo existen alrededor de 11 posibles víctimas de Jack. Sin embargo, los expertos consideran que solo 5 víctimas pueden atribuírsele, ya que comparten características y modus operandi. Estos casos son conocidos como los 5 asesinatos canónicos.
Pues en realidad si lo pensamos, si solo operó en 10 semanas, aún así fueran solo los 5 asesinatos canónicos, son demasiados para este periodo de tiempo en el que él estuvo activo. O sea, prácticamente asesinó cada 2 semanas a una persona. Totalmente. De las que se cree. Y en este cortísimo periodo de tiempo hizo historia, dejó una huella tan negra, tan oscura, y sus asesinatos tuvieron una brutalidad tan grande y tanta violencia que seguimos hablando de él a día de hoy. Sí. Y bueno, respecto a Jack, existen algunas teorías sobre quién era él o dónde vivía o por qué llegó a Whitechapel a cometer estos actos atroces. Una teoría sugiere que Jack era un ciudadano de clase alta, que vivía a las afueras de Whitechapel, pero que viajaba hasta ahí para acceder a sus víctimas más fácilmente, en estos lugares donde pues la policía brillaba por su ausencia, y estaban todas estas condiciones que tú nos comentaste, Chris, que eran pues perfectas para cometer crímenes. Otra teoría indica que él vivía cerca de las locaciones de sus asesinatos. En los últimos años, los expertos han utilizado algoritmos y perfiles geográficos para tratar de ubicar el lugar en el que Jack vivía, desarrollando la hipótesis de que residía entre las calles Flower y Dean, justo en el centro de la región. Además, criminólogos creen que los asesinos en serie cazan en su zona de confort, es decir, en este lugar en el que ellos se sienten más seguros. La proximidad a sus casas o lugares que conocen muy bien les da de alguna manera este sentido de confianza y control sobre sus víctimas. Y bueno, es momento de que hablemos de la primera víctima, Mary Ann Nichols. Pues Mary Ann Nichols es la primer víctima canónica. Tenía 43 años de edad y medía 1,50, de tez oscura, ojos cafés y cabello negro con algunas canas. Era hija de un herrero, quien le inculcó la bebida. En 1864 se casó con un trabajador de la imprenta, con quien tuvo 5 hijos, pero terminaron separándose en 1880. Toda su familia la abandonó debido al alcoholismo de Mary. Intentó tener trabajo estable, pero terminó vendiendo su cuerpo por 4 peniques en las calles bajo el nombre de Polly y viviendo en una casa de huéspedes en Whitechapel. La noche del 30 de agosto fue vista en el pub Frying Pan a las 12:30. Después regresó a su casa de huéspedes, donde al llegar el casero le cobró la renta, ya que tenía un retraso en sus pagos. Ella abandonó el lugar y fue a intentar conseguir un cliente. Su compañera, Emily Holland, la encontró bajo la lluvia cerca de las 2:30 de la madrugada, recargada en un edificio, demasiado ebria como para mantenerse en pie. Emily le pidió que volvieran juntas al albergue, pero Mary la rechazó y pronto encontró a un caballero para pasar la noche y así separarse de Emily. Había un gran incendio cerca del puerto y el cielo se iluminaba de rojo por el fuego. A las 3:40 de la mañana del 31 de agosto, 2 ciudadanos que se dirigían a su trabajo caminaban por Book Row, actualmente Durwan Street. Encontraron su paso bloqueado por el cuerpo de una mujer que estaba tendida sobre los sucios adoquines. Estaba empapada por la lluvia, con la falda subida hasta la cintura. No sabían si estaba muerta o simplemente borracha, así que pues bajaron su falda para intentar mantener el pudor y notificaron a las autoridades. El oficial John Newell se percataría de que el cuello de la mujer había sido rebanado, dejando 2 grandes cortes. A pesar de la pérdida de sangre y de la helada lluvia, sus piernas seguían calientes, lo que significaba que su asesinato había ocurrido tan solo unos minutos atrás. En la morgue fue hallado un gran corte en su pecho y se determinó que los cortes habían sido realizados con un cuchillo muy afilado de hoja larga de izquierda a derecha. Los cortes del cuello habían sido tan profundos que casi la habían decapitado. Sin embargo, también pudieron determinar que estos no fueron las causas de la muerte, debido a que la sangre se había acumulado debajo de ella, en lugar de salpicarla. Los inspectores concluyeron que había sido asfixiada hasta morir y que posteriormente el asesino se puso a trabajar con su cuchillo. Antes de continuar, hablemos un poco de el por qué
Jack atacaba a trabajadoras sexuales, además del hecho de que las condiciones deplorables y los trabajos mal pagados de esta área de Whitechapel orillaba a una vida de crimen y orillaba a las mujeres a vender su cuerpo en las calles, pues para poder pagar la renta y poder comer y seguir subsistiendo en este difícil entorno. Existen 3 teorías. La teoría número 1 se titula El vigilante de la moral. Esta teoría sugiere que Jack el Destripador atacaba a las trabajadoras sexuales porque quería liberar a la sociedad de lo que él percibía como una forma de corrupción sexual. Según esta perspectiva, Jack no estaba de acuerdo moralmente con las mujeres que se vendían a sí mismas por dinero. En su mente se veía a sí mismo como una especie de vigilante, alguien que estaba limpiando esta mancha en la sociedad. Sus crímenes serían entonces una forma de imponer su propia visión moral y de castigar lo que se consideraba un comportamiento inmoral. Vamos con la segunda teoría, que se titula La oportunidad y la urgencia de matar. Otra teoría que es mucho más general sugiere que Jack el Destripador tenía una urgencia incontrolable de matar y que sus objetivos más fáciles eran las trabajadoras sexuales. Estas mujeres solían exponerse en los callejones oscuros para manejar sus negocios, lo que las hacía muy vulnerables. Jack solamente tenía que solicitar los servicios de estas trabajadoras y ellas se sentían en un aparente control al tratar con un cliente. Sin embargo, en realidad estaban poniéndose a la merced de un depredador. Esta teoría se centra más en la oportunidad y la facilidad con la que Jack podía acceder a sus víctimas, más que una motivación moral. Vamos con la tercera teoría, que es titulada El odio hacia la madre. Esta teoría explora el concepto psicológico del odio hacia la madre y cómo podría haber influido en los crímenes de Jack el Destripador. La relación de Jack con su madre podría haber sido extremadamente conflictiva y problemática, afectando profundamente su percepción de sí mismo y de las mujeres en general. Si Jack fue psicológica o sexualmente abusado por su madre, es posible que haya desarrollado una profunda misoginia en su mente. Todas las mujeres se convertirían en una extensión de su madre, llevando consigo el odio y el resentimiento que sentía hacia ella. Los asesinatos serían entonces una forma de venganza simbólica contra su madre. Probablemente Jack tuvo una mala relación con su madre caracterizada por confusión y tensión sexual. Podría haberse tal vez sentido atraído hacia ella, haber sido abusado por ella o haberse sentido hipersexualizado desde una edad temprana. Esta relación disfuncional y traumática podría haber alimentado su odio hacia las mujeres y su deseo de castigarlas de manera violenta. Esas son las 3 teorías que proponen los psicólogos, los investigadores, con respecto al por qué Jack el Destripador atacaba a mujeres y específicamente a trabajadoras sexuales. Tal vez incluso no sea una sola teoría y sea el conjunto, una mezcla de todos los elementos. Bueno, yo creo que como tenemos a Jack en esta imagen de este asesino que fue, por así decirlo, de la naturaleza de los actos tan violentos y de odio que cometió, de alguna manera creo que sí había algo más profundo, más allá de solo la urgencia de matar o de la facilidad de buscar a las víctimas en estas trabajadoras sexuales. Yo creo que sí, yo le voy más a la tercera teoría, combinada, claro, sí, con las otras, pero creo que la tercera teoría de que hubo algo desde su infancia o este odio hacia la madre, yo le apunto más a esa teoría. Sí, bueno, yo opinaría lo mismo y me voy con la tercera teoría, más que nada por el tema de, hablemos del primer caso, hablan de que primero murió asfixiada, o sea, ya mataste a alguien, ¿por qué acuchillarla? ¿Por qué casi decapitarla, no? Eso ya lo siento más como un odio, así. Entonces yo creo que por eso sería la tercera teoría. Y estamos hablando de su primera víctima. Creo que es muy importante señalar que Jack todavía no sabía lo que era la sensación de cometer este crimen, de matar, de cruzar esa línea que lo impulsaba de sus fantasías a cometer los actos. Y una vez que se salió con la suya, pues desataría toda su furia con el resto de estas 5 víctimas canónicas de las que ya hablamos y
y sobre todo es muy importante que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este episodio que va a ir escalando en sus crímenes y en la perversidad que él tenía, en la satisfacción que él sentía, como bien dice Alex, después de matar a la víctima. Es realmente en donde empezaba su labor y como dice Mitch, sin duda tenía que haber más allá algo de odio en Jack hacia las mujeres que lo hizo cometer estos actos tan atroces. Ahora hablemos de su segunda víctima canónica. Annie Chapman, apodada Annie la Oscura por su cabello ondulado y castaño, nació en 1841 y vivió hasta los 47 años. Era la hija ilegítima de un soldado. En 1869 se casó con un pariente lejano y tuvo 3 hijos. Su esposo encontró trabajo atendiendo a la nobleza, pero debido a los problemas de alcoholismo de Annie, la dejó. Recordemos que el alcoholismo era un problema muy común en Whitechapel. A pesar de la separación, le enviaba una pensión y en 1886 la pensión dejó de llegar cuando su esposo falleció. Annie intentó sobrevivir vendiendo flores y haciendo trabajos de crochet, pero estos ingresos no fueron suficientes, por lo que se vio obligada a convertirse en trabajadora sexual. Un par de noches antes de su asesinato, Annie estuvo involucrada en una pelea y terminó con un moretón en su rostro. Al día siguiente, estuvo en compañía de sus clientes recurrentes, compartiendo bebida, en donde afirmó no sentirse muy bien y tomó unas pastillas para el dolor. Después, salió a las calles para buscar un poco de dinero y poder pagar un techo donde dormir esa noche. A la mañana siguiente, cerca de las 6 de la mañana, John Davis, residente del número 29 de la calle Hambury, se levantó para ir al retrete que se encontraba en su patio trasero, en donde descubrió a Annie recostada de espaldas en el barro, con su vestido subido por encima de la cintura y con las rodillas levantadas y extendidas hacia los lados como una mujer en parto. Su garganta estaba cortada. Sus intestinos habían sido extraídos a través de un corte en su estómago y habían sido dejados a la vista en su pecho. Había sido asesinada justo debajo de las ventanas de la atestada casa de huéspedes. Sin embargo, ninguno de los inquilinos había escuchado ninguna señal de lucha. De acuerdo con el testimonio de Davis, las puertas del pasadizo entre la calle y el patio no podían cerrarse. Cualquiera que supiera dónde estaba el vestillo podía abrirla. Las trabajadoras sexuales y sus clientes entraban a menudo en ese patio. Mientras la policía rodeaba la escena del crimen, los ingeniosos residentes del 29 de la calle Hambury cobraban 6 peniques por asomarse de sus ventanas, donde los curiosos podían ver el cuerpo de Annie, ya que el destripador se estaba convirtiendo en una sensación y un espectáculo en Whitechapel. Más tarde, en la morgue, el cuerpo sería analizado por el Dr. George Baker Phillips, donde llegó a la conclusión de que la víctima había sido asfixiada o estrangulada hasta morir, ya que el rostro y las manos estaban lívidos y no blanqueados como lo estarían por la pérdida de sangre de las cortes que tenía. Además, se percató que el corte irregular en su garganta había sido hecho nuevamente de izquierda a derecha, por lo que la comparación con el asesinato de Mary Ann Nichols era inevitable. Pero Jack había llegado mucho más lejos en esta ocasión. El Dr. Baker se dio cuenta de que los intestinos no habían sido colocados pensando en la estética, sino que tenían un propósito práctico. Habían sido extraídos para conseguir un acceso más fácil a lo que Jack realmente buscaba, el útero. Baker determinó que la incisión en el abdomen y la extirpación de los órganos digestivos se había ejecutado con un método que dejaba el útero intacto, abriéndose camino con cortes cuidadosos y precisos. Pero al llegar a los órganos reproductores, Jack dejó el cuchillo y los arrancó violentamente, llevándose el útero y otros órganos cercanos. Así que el destripador dejó la escena llevándose consigo el útero, parte del abdomen, incluido el ombligo, trozos de vejiga y los genitales de Annie. El Dr. George Baker Phillips declaró que él no hubiera podido realizar las incisiones y la extirpación en el periodo de media hora que había transcurrido entre el último avistamiento de Annie y el momento en el que Davis salió al patio trasero. Además, agregó para la revista The Lancet que el trabajo había sido obra de un experto, o por lo menos de alguien que tuviera conocimiento anatómico o patológico, capaz de asegurar los órganos pélvicos con un solo barrido de su cuchillo. Así que de aquí surge
surge la teoría de que Jack era un doctor, o al menos alguien relacionado con el área de la medicina. De hecho, en 1988, el FBI hizo una carpeta de investigación sobre este caso y llegaron a la conclusión de que tenía que tener conocimiento médico. Esta idea también señala a empleos que tenían conocimiento básico de anatomía, como los carniceros, veterinarios o embalsamadores. A Annie le faltaban 2 anillos, pero no se sabía si el destripador se los había llevado o si fueron robados en algún punto antes de llegada a la policía. De hecho, varias de las pertenencias de Annie estaban dispersas por todo el patio. Había un peine, un trozo de tela, y junto a su cabeza había un sobre que contenía 2 pastillas y que estaba marcado por el emblema del Real Regimiento de Sussex. Esto a la policía le pareció muy importante y le puso mucho empeño a investigar sobre esto, hasta que uno de los conocidos de Annie declaró que vio cómo Annie guardó 2 pastillas para el dolor que estaba tomando por la pelea que tuvo la noche antes, que le había dejado un golpe y que ella se sentía mal por ello. Vio cómo las guardó en un sobre que tenía en su casa. Entonces, la teoría dice que en realidad, pues, el tiempo de investigación se perdió en algo que, pues, no tenía nada que ver con Jack. De hecho, después de este caso, se empezó a notar un poco la incompetencia por parte de la policía. Y es que realmente en esa época tenían poquísimos recursos para la investigación. Nunca antes habían lidiado con un asesino en serie. Además, estaban ocupados con el resto de crímenes que de por sí ocurrían todos los días en Whitechapel. Además, recordemos que en un inicio mencionamos que alrededor de 11 víctimas pudieron haber sido atribuidas a Jack, pero solamente 5 son consideradas canónicas por los expertos. Sin embargo, había muchísimos crímenes todos los días y la policía pues realmente le daba mucho miedo entrar a esta área, así que tenían recursos muy limitados de la época y la gente, sobre todo después de este segundo asesinato, ya sentía este miedo, este morbo hacia esta figura misteriosa y ya exigía a la policía que diera con el responsable. Y de hecho, después de esto empezaron a aparecer mensajes en las paredes de Whitechapel que exigían a la policía que tomara acción, exigía resultados, se burlaba, aprovechaban para difundir mensajes de odio, mensajes de antisemitismo también por ahí. Y de hecho hubo alguien que se cree que estuvo jugando con la policía, que escribió en las paredes: llevo 4 víctimas de 16, pero no me van a atrapar o algo así. Pero se cree que no fue Jack, porque no encaja ni con las víctimas que llevaba, que hasta el momento eran 2, ni con todas las víctimas que se creen posibles. Realmente no tiene nada que ver. Hay muchas pistas, muchos cabos sueltos que quedaron durante esta investigación que confundieron a la policía, y esto que menciona Mitch es muy importante porque realmente días clave que tenían para investigar las posibles huellas que dejó Jack en el cuerpo alrededor de la zona, pues se perdieron, ya que decidieron investigar este sobre aparentemente misterioso, ¿no? Seguían la pista de este sobre. Sí, y bueno, pues aquí en esta segunda víctima, yo creo que, hablando otra vez de esas teorías que teníamos, aquí ya vemos cómo hizo ese corte en el abdomen, cómo sacó los órganos y qué fue lo que se llevó, ¿no? Justamente, no sé, tal vez relacionándolo un poco con el caso de la madre, su odio hacia las mujeres, ya vemos que fueron 2. Se podría decir que las mató de la misma forma, que fue asfixia, y después empezó a jugar con el cuchillo, ¿no? Y sí, como comentas, la policía, sinceramente, pues nada, ni sus luces. Yo creo que era el escenario perfecto para Jack, el que pues él podía hacer lo que quisiera a diestra y siniestra, y la verdad que la policía se daba cuenta hasta después. Seguían pistas que en realidad no eran pistas. Todo eso al final yo creo que le dio el camino libre a Jack para poder hacer lo que quisiera con sus víctimas. Entonces pues es muy interesante ver, yo creo que uno de los primeros asesinos en serie, y ver cómo la policía no estaba preparada para eso. Sí, y definitivamente es muy triste ver cómo de alguna manera el primer asesinato que cometió fue una especie de prueba para ver qué es lo que pasaría o qué tanto se saldría con la suya, y cómo
cómo ya en este caso con Annie, pues se pasó. O sea, qué tan mal estaban las condiciones de Whitechapel para tener la oportunidad tan horrible de cometer tantas atrocidades con el cuerpo de Annie una vez que ocurrió. Y algo muy importante que recordé es que antes de que este hombre encontrara el cuerpo de Annie en el patio, parece que hay una persona, una mujer que por la noche iba caminando y menciona que vio a Annie parada en una esquina con lo que creyó era un cliente con un hombre de gabardina y sombrero y que estaban aparentemente hablando. Y se cree que esta fue la última persona que vio a Annie con vida y aparentemente con Jack. Sí, además pudo verlo, ¿no? La primera vez que alguien veía a Jack y podía describirlo, ¿no? Sí, la imagen típica de Jack el Destripador con su túnica oscura y su sombrero. Ajá. De hecho, es muy difícil que haya alguien que le haya visto la cara, como vamos a hablar a continuación, pero realmente, por lo que ya hablamos de que no había iluminación, era muy oscuro, usualmente estaba lloviendo, gente estaba en estado de ebriedad también, era muy difícil realmente conseguir una descripción fiel. Ahora, creo que es muy importante esto que mencionan de la escalada en la brutalidad de los crímenes. Es su segunda víctima y como que agarró más confianza, y en esta ocasión no solo la mata, no solo le corta el cuello, sino que va por los órganos, y esto es muy interesante y creo que se va convirtiendo en un caso de estudio. Creo yo que, como bien menciona Alex, Jack sentía que se había salido con la suya después de su primera víctima, así que ahora ya tendría la confianza, se sentiría más cómodo, confiaría en su modus operandi en el área, ya no tendría tantos nervios, así que llegaría mucho más lejos para pues realmente llegar a donde él quería. Precisamente se cree que al romper esta barrera, los asesinos seriales, surge en ellos una necesidad por seguir matando, como si fuera una droga. Esto lo han concluido algunos psicólogos estudiosos sobre el tema, de que después de que cruzan la barrera de la primera víctima, ahí es donde se define si un asesino se va a quedar en solo una víctima o se va a convertir en un asesino serial. Entonces el camino de Jack ya estaba definido, él no podría parar. Entonces ya el momento en el que él extrae órganos de su víctima se define como una firma personal de Jack el Destripador. Se cree que muchos asesinos seriales guardan tesoros que les recuerden la satisfacción que sintieron al cometer el acto, a los asesinatos. Hay muchos casos de asesinos seriales muy famosos que fueron incluso atrapados por estos tesoros o recuerdos que ellos se llevan. Algunos fotografías, algunos llevan un diario de los eventos y de cómo se realizaron, o otros, por supuesto, como Jack, que toman órganos o partes del cuerpo de sus víctimas para seguir recordando ese momento. Es algo que vamos a continuar analizando sobre este caso de Jack, pero creo que vale la pena mucho señalar de que la principal satisfacción de Jack, el objetivo principal de Jack, no era tanto el matar, sino lo que hacía después con el cuerpo de sus víctimas. Es un caso de estudio. Y de cierta manera da, no sé, por así decirlo, reconforta la idea de que, pues sí, acabó con la vida de estas mujeres, pero al menos no las hizo sufrir tanto, ya que las asfixiaba y después llevaba a cabo todos estos cortes y atrocidades de, pues, destriparlas. Pues al menos como que hacía esto de la asfixia y ahí paraba su sufrimiento. Sí, y de hecho creo que también ese modus operandi va muy de acuerdo. Al momento de que tú asfixias a alguien, se podría decir que evitas que la persona grite. Además, en ambos casos, estas mujeres estaban en estado de ebriedad y pues además estaban en la confianza, en la soledad de la noche, porque pues había muchas trabajadoras sexuales en ese momento. No era inusual ver a mujeres solas acompañadas de algún extraño, y sobre todo en este segundo caso que comete este crimen tan atroz en contra de Annie en el patio del número 29 de la calle Hanbury. Es impresionante cómo el edificio estaba completamente lleno de huéspedes, porque recordemos que vivían amontonados en esta época y ninguno escuchó ningún grito, ninguna señal de pelea ni nada, y creo que en parte se debe a este modo de atacar, de que las asfixiaba primero, las incapacitaba de respirar y por supuesto también de gritar, de pedir ayuda. Y también yo creo que ya era algo común escuchar ruidos de ese tipo, cosas así. Sí, tal vez estaban tan acostumbrados
acostumbrados a crímenes, a robos, a no sé, que un grito Alguien más gritando. no era inusual. Sí, de igual forma, yo lo que opino es que, o sea, esa forma de asesinar a alguien, pues ya te da la facilidad de después poder tú hacer lo que quieras, hacerle lo que quiera, los cortes, todo lo que hacía, ya lo hacía sin ningún problema, pues ya teniendo a la mujer muerta ahí. Totalmente. Ahora, algo que también se me hace curioso es el hecho de cómo encontraban a las víctimas. O sea, las dos eran con la falda hasta la cintura, ¿no? Sí, tienes O sea, el razón. por qué eso. Eso también nos puede dar como que, o sea, hablar un poco de la teoría de que odiaba a ese tipo de mujeres. No sé, tal vez, ¿no? Por vender su cuerpo o algo así. Y en ese momento, pues lo representaba tal vez así, ¿no? O sea, pues subiéndole la falda para que todo mundo la viera. Sí, sobre todo porque como que su objetivo eran los órganos sexuales de las mujeres. Tal Ajá. vez en el primer caso, en el primer ataque hacia Polly, pues no tuvo la oportunidad, no sé, quería primero experimentar antes de hacer esta escalada en sus crímenes. Y pues tristemente con Annie Chapman empieza lo que definiría su nombre, Jack el Destripador, y la imagen realmente muy atroz. El encontrar a Annie de esta forma, y no sería hasta después en la morgue cuando el doctor se da cuenta de que faltaba el útero. Y aquí me gusta mucho el análisis del doctor, porque es muy interesante esto de que Jack a lo mejor era un médico o alguien con conocimiento médico, porque hizo la incisión en un tiempo récord, como menciona el doctor Baker. Hace la incisión, se abre paso por los intestinos, los expone hacia arriba. También hace especial énfasis en que no era como una exhibición como otros asesinos seriales que ponen todo específico para que encuentren hacia la víctima, sino que él lo hace para poder acceder lo que él buscaba, que era el útero y los órganos reproductores. Y creo que aquí vemos más el odio que tenía hacia las mujeres en el momento en el que él deja el cuchillo y decide extraer el útero con sus manos y arrancarlo con furia, ¿no? Llevándose todo lo que se tuviera que llevar. Justo también me llamó la atención esto que mencionas, que declaró George Baker Phillips, el doctor, que fue todo en un periodo de media hora. Él lo menciona que fue en un periodo de media hora. Él hizo esta incisión, extrajo los órganos, ya con naturaleza violenta, pero sí el realizar la incisión y todo para llegar a este punto que el útero estuviera intacto, me resuena mucho. No sé si los macabros lo saben, yo soy hidrobióloga, estoy estudiando ciencias del mar y justo yo me dedico a la anatomía animal. Yo hago anatomía de peces específicamente y conozco bastante bien cómo funciona este proceso de realizar las disecciones para poder llegar a los órganos y que estos estén intactos. Y créeme que es un proceso muy largo. Hay peces en los que llego a tardarme hasta un mes para poder llegar a esos órganos y que estén muy intactos. Entonces, que él haya hecho esto en un periodo de media hora y pues como lo menciona el doctor de esta manera como tan fina, pues sí, yo creo que le da bastante fuerza a esa teoría de que él tenía este conocimiento anatómico y que probablemente era un médico. Y algo que también quería mencionar es que la cuestión del sobre, que se detuvieron tanto a investigar los oficiales, puede que le dé fuerza, o sea, dado el caso de que sí tuviera relación, le daría fuerza a la teoría de que Jack podría ser un miembro de clase alta, porque era un sobre de un emblema real, entonces también podría darle sustento a la teoría de que Jack era de una clase acomodada. No, además creo yo que era como una orden militar británica. Entonces también como de, puede ser un militar con conocimiento médico, o sea, como que todas las teorías se va formando un perfil del asesino que podría aparentemente rastrearse. A mí también me llama mucho la atención, la rapidez con la que actuaba y tal vez conocía el área como la palma de su mano, planeaba muy bien la situación, porque en ambos casos fue casi atrapado por las personas que descubrieron los cuerpos, porque en el primer caso las piernas y todo eso todavía tenía calor a pesar de estar en plena lluvia de noche. Y igual en el segundo caso de Annie Chapman, el doctor pudo ver este color, ¿no? Color en su rostro, color en sus extremidades. Entonces es muy interesante todo esto, porque Jack estaba cerca. Jack acababa de terminar sus atroces actos cuando encontraron los cuerpos. En esta primera parte sobre el caso de Jack el Destripador y de los asesinatos de Whitechapel, estamos profundizando sobre todo en sus primeras dos víctimas, Mary Ann
Nichols, que fue encontrada el 31 de agosto, y por supuesto Annie Chapman, que fue encontrada el 8 de septiembre. Estamos dando especial énfasis en estos primeros dos casos porque se va creando el perfil de lo que sería la figura de Jack el Destripador, y el cual seguiría en sus siguientes víctimas. Elizabeth Stride, que fue encontrada relativamente muy cerca de su anterior víctima, que fue el 30 de septiembre, y curiosamente, la misma noche que murió Elizabeth Stride, Jack atacó a una segunda víctima, siendo conocido este caso como el doble evento, ya que también acabó con Catherine Eddowes esa misma noche del 30 de septiembre. Es muy interesante este doble evento, el por qué Jack atacó dos veces, y su última víctima, la quinta víctima canónica, Mary Jane Kelly, que es muy triste su caso, el 9 de noviembre, que fue la última víctima canónica, y su asesinato fue el más brutal. Digamos que Jack tuvo todo el tiempo del mundo para realizar todo lo que quiso con el cuerpo de Mary. Es realmente muy triste, y por eso siempre recomendamos discreción en esta primera vez que hablamos sobre un caso de crimen real aquí en Macabra. Para terminar este episodio, vamos a hablar un poco sobre las motivaciones, que ya estamos viendo bastante claro el modus operandi de Jack. ¿Qué impulsa a un asesino en serie a cometer esos actos? ¿Cuál es su motivación? Pues los expertos las catalogan en cuatro motivaciones que llevan a un asesino a cometer sus actos. La primera de ellas es conocida como asesino visionario. Este tipo en especial se dejan llevar por la psicosis, es decir, que escuchan voces o tienen visiones que los motivan o las motivan a matar. Esa categoría tenemos casos muy populares de gente que mató porque las voces le dijeron, porque veía cosas, porque veía demonios, veía, no sé, algo, y que los llevó a cometer esos actos. También tenemos... Podríamos decir un ejemplo en los filmes de terror, en El Resplandor, ¿no? Claro, algo así que hablaba, que los llevó a tal punto, sí. Hablando de ficción, por ejemplo, yo iba a poner el ejemplo de el hijo de Sam, el asesino, el hijo de Sam, que decía que los demonios le ordenaban matar, y que el perro de su vecino le hablaba y le decía que tenía que matar. Sin embargo, creo que eso también lo analizaremos en su momento cuando hablemos del tema, porque se cree que el hijo de Sam estaba mintiendo ya una vez que fue atrapado, para que fuera catalogado como de una forma diferente y juzgado de una manera diferente por sus crímenes. Ya eso es caso de otro estudio. Tenemos otro tipo de asesinos, que son los orientados en una misión. Asesinos orientados en una misión. Estos asesinos creen en su mente que están en una cruzada moral, es decir, que tienen una misión en este mundo de acabar con alguien, ¿no? Que los lleva a matar. Se sienten en una cruzada, están encaminados a... Otro tipo es el asesino hedonista, que se deja impulsar, llevar por su deseo sexual, ya sea usualmente un deseo sexual frustrado, es decir, que no encuentran la satisfacción sexual o la satisfacción de algún tipo mediante las prácticas normales, por decirlo de algún modo, y ellos se sienten encaminados a el deseo de dañar, de matar, de cometer actos atroces después con los cuerpos debido a su motivación sexual. Este sería, por ejemplo, el caso de Jeffrey Dahmer. Algo así, realmente sí. Ajá. Es nuevamente una mezcla. Pueden no encasillarse con una sola motivación, pueden tener una mezcla de, pero sí, principalmente Jeffrey Dahmer tenía como que una frustración sexual que él intentaba liberar mediante sus atroces actos. También es un caso de estudio. Y el último de ellos es un asesino que está orientado en el control, es decir, que buscan esa satisfacción, ese sentimiento de sentirse en control y sentirse como el ser dominante. Este tipo de asesinos se caracterizan por ser sumisos, por ser víctimas en su día a día, pero ellos en el momento en el que matan se sienten por fin en control, con dominio, por fin completamente satisfechos por esta cuestión de que han sido reprimidos usualmente toda su vida, y solamente en ese momento logran sentirse en control. Una satisfacción un poco diferente
diferente al asesino hedonista que se motiva por el llegar a satisfacer sus deseos sexuales. Tenemos estos 4 motivaciones que creen los expertos llevan a los asesinos a cometer sus crímenes, pero por supuesto puede presentar un asesino en serie, un asesino, varios de estos tipos. Ahora, ¿qué creen ustedes que motivaba a Jack? ¿En qué categoría entraría? O sea, hablando algo de las teorías, yo lo pondría como orientado en una misión, porque, no sé, supongo a los traumas o todo lo que traías, que su misión era terminar ya sea con las mujeres de ese tipo de trabajo o con las mujeres en sí solamente. Yo pensaría que podría ser así. Sexual no creo que haya sido de ese ámbito, pero bueno, yo lo encasillaría creo que en ese. Bueno, no estoy segura. Es que creo que Jack era un caso de estudio de verdad muy profundo, porque podríamos encasillarlo en un montón de tipos que nos describiste. Sí, la parte que dice Alex creo que tiene razón, pero a mí me resuena más como que este asesino hedonista, porque creo que tal vez sí tenía cierta motivación sexual detrás, porque se llevaba estos órganos o buscaba estos órganos. Tal vez no tenía como que el fin de cometer la agresión sexual en sí, pero siento que sí había un trasfondo de este tipo. Y también el último, el que me mencionabas de control, algo así. Sí. ¿Por qué? Porque creo que Jack llegaba a sentirse con mucho dominio sobre sus víctimas, simplemente al asfixiarlas. Creo que es un acto que tiene mucho ese trasfondo detrás. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que, curiosamente, Jack, al ser uno de los primeros asesinos seriales de la historia y sin duda uno de los más famosos, y es que no el más famoso de toda la historia, Jack el Destripador, al grado de, como lo mencionaba al inicio, se está convirtiendo ya en una leyenda urbana. La gente ya no lo ve en su mente como una persona que haya existido en realidad, sino que lo ven más como si fuera Drácula, como si fuera el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero se olvidan de que realmente fue un asesino serial, fue un hombre quien estaba cometiendo estos actos. Y es muy curioso. Se está convirtiendo en este personaje fantástico de leyenda que muchas personas, te aseguro, no saben que en realidad existe. Tal vez ya hoy en día creen que es como una historia de un libro. Sí. Uno de esos viejos libros, ya lo mencionaba Alex. Alex se ríe porque creo que él pensaba que era de esta manera. No, o sea, ya lo mencionaba Alex, la figura típica de el hombre con sombrero elegante en la oscuridad de Londres atacando mujeres inocentes. Creo yo que es una imagen que ya tenemos, aunque nunca hayamos escuchado del caso real de Jack el Destripador. Si escuchamos su nombre, ya viene a nuestra mente esta imagen del hombre elegante con sombrero atacando víctimas. Y de hecho es muy curioso porque Mitch dijo sombrero, pero seguramente muchos de los macabros y macabras que nos escuchan se imaginaron un sombrero de copa, pero como hablaremos en el siguiente episodio, algunas descripciones de este personaje mencionan que usaba un sombrero tipo Sherlock Holmes, un sombrero tipo cazador, o incluso otras como un sombrero como de caza, como tipo el zorro. Entonces es muy curioso cómo la imagen de Jack se ha ido deformando a lo que conocemos hoy en día. Lo que yo les comentaba es que es curioso cómo, al ser uno de los primeros, también es uno de los que, creo yo, encajan perfectamente con los 4 arquetipos de motivaciones para un asesino serial. Creo yo que hablemos de asesino visionario, que son motivados por una psicosis, escuchan voces, tienen visiones. No veo muy alejada la idea de que a lo mejor es posible de que tuviera un tipo de psicosis que lo incitaba a matar, aunque esa es como que la más débil de las 4, pero es muy posible. Sí, pero es que realmente, ¿cómo saberlo? Es un caso que pasó hace tanto tiempo y que obviamente no habían como que las herramientas para investigar lo suficiente, o testimonios, o pues no se atrapó. No se atrapó realmente nunca, y no se conoce la identidad. Ya después no sabemos rastrear su historia o qué fue lo que lo motivó. Son solo teorías basadas en este perfil del asesino. En cuanto al asesino orientado en una misión, estoy de acuerdo con Alex. Creo que sí había como esta idea de la cruzada moral, sobre todo si seguimos la teoría de la que habló Mitch al inicio, de que a lo mejor era alguien de la clase alta o alguien que vivía fuera de Whitechapel y que veía a las personas de Whitechapel como una mancha que tenía que borrar, una mancha de la sociedad, porque recordemos que Whitechapel era el infierno en la tierra y era súper mal visto por todo el resto de Londres. O sea, realmente tenemos
esta poquito imagen negro en el arroz. Sí, o sea, tenemos esta imagen de que la gente de Londres muy limpia, muy pulcra, Ajá. pero realmente en esta Con época clase. era un verdadero basurero. Me viene a mi mente la película de Sweeney Todd, el barbero de Ajá. Mónaco de la calle Fleet, decía que Londres era, ¿cómo decía? El hoyo del mundo o algo así. Ujú. Hablando del asesino hedonista, creo que Mitch también tiene algo de razón. Al atacar los órganos sexuales de la mujer, puede que haya tenido cierta represión sexual, y si sumamos esta información con la teoría anterior de que a lo mejor este odio hacia su madre, odio a las mujeres en general, esta misoginia que tenía, a lo mejor tenía que ver con estos sentimientos mezclados que creen los psicólogos que pudo haber tenido con su madre, ¿no? Ya sea atracción sexual hacia su madre que reprimía, o un abuso sexual por parte de algún familiar o por parte de alguna otra mujer o de su misma madre que despertó este odio. Es algo realmente muy muy complejo, y creo que también está ligado con lo del control. Sin duda, el ejercer este control que lo hacía sentir poderoso y dominante, al asfixiar a sus víctimas, al poder hacer todo lo que quisiera con ellas, pues sin duda está relacionada tanto con el control como el asesino hedonista, como los que están en una misión. Tal vez es una mezcla de los 4 arquetipos que motivan a un asesino, y es muy curioso como Jack el Destripador, el asesino serial más famoso de la historia, encaja perfectamente con los 4 arquetipos, porque hay unos asesinos en series que sí están como encasillados en uno solo, pero Jack es este caso que encaja perfectamente bien con los 4. Muy interesante. Y bueno, macabros y macabras, hemos llegado al final de nuestro primer episodio dedicado al caso de los asesinatos en Whitechapel y a Jack el Destripador. En el siguiente episodio hablaremos de sus víctimas Elizabeth Stride y Catherine Edwards, que murieron el mismo día. Vamos a descubrir el por qué Jack atacó 2 veces esa noche, y vamos a hablar de su última víctima, Mary Jane Kelly, su última víctima canónica y su asesinato más brutal. Pero también hablaremos de los posibles sospechosos que probablemente, tal vez, que los expertos señalan como los probables responsables de estos crímenes, quienes serían Jack el Destripador. Realmente no lo sabemos, es un misterio histórico, pero hay muchas teorías alrededor de figuras incluso conocidas de la época, así que es muy interesante este caso, y sobre todo vamos a hablar de las famosas cartas enviadas por el mismísimo Jack el Destripador desde el infierno a la policía. Es un caso muy interesante de estudio, y de hecho de esas cartas surge el nombre de Jack el Destripador. En estas cartas afirmaba llamarse de esta forma, enviadas directamente desde el infierno. Un caso impresionante, un caso de estudio, un caso que marcó la historia, una figura que pasaría tristemente por sus crímenes, pero siempre tenemos que recordar que Jack no es una figura mitológica, no es una leyenda urbana. Jack fue alguien que existió en realidad. No sabemos si se llamaba Jack, seguramente no, era un seudónimo, pero lo que debemos de enfocarnos es que tristemente le arrebató la vida a 5 mujeres que tenían una vida muy difícil en esa época, que las orilló a trabajar, vender sus cuerpos en las calles, pero era algo usual. O sea, todas sufrían alcoholismo, pero era algo usual de la época, algo que las condiciones las llevó a ello. Ellas no eligieron este camino, fueron orilladas a tener esta vida, y que tristemente acabaron de esta manera tan trágica, tan triste, gracias a Jack el Destripador. Alex Abundes, tu conclusión final sobre este primer episodio, que vamos a continuar hablando sobre este tema, y también de paso recuérdale a los macabros y macabras tus redes sociales. Bueno, yo creo que hasta ahorita ha sido pues muy interesante, la verdad, para gente que no lo conozca, para gente que pensaba que era una figura ficticia o algo así. Yo creo que pues, se quedarán sorprendidos, ¿no? Yo creo que más en el próximo episodio, pero hasta ahorita la verdad muy impactante todas las muertes. Y pues a mí recuerden que me pueden seguir en mi Instagram como AbundesAlex, y en X, antes Twitter, como Alex Abundes. Perfecto. Mitch, tus conclusiones finales con respecto a este primer episodio sobre Jack el Destripador, y recuérdale también a los macabros y macabras tus redes sociales. También, sí, por favor, nos recuerdas el correo electrónico en donde pueden enviarnos sus historias. Claro, pues en realidad es un tema muy difícil, y por eso mismo creo que tardamos tanto en aventurarnos en el crimen real, porque recordemos que si bien estas figuras son personajes históricos, personajes que están muy adentrados en la cultura popular y que de alguna manera han inspirado un montón de historias del cine de terror o de la literatura, tenemos que recordar que eran personas muy trastornadas,
vidas que cometieron crímenes reales, muy brutales, muy fuertes, y por eso mismo desde un inicio les recomendábamos discreción, y ahí la importancia de no idolatrar estas figuras, sino solamente conocer la historia y por supuesto lo que vivieron estas mujeres. A mí pueden encontrarme en redes sociales como mich.el.mar en Instagram, y pueden enviarnos sus historias paranormales a nuestro correo macabra.podcast@gmail.com o en cualquiera de nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar en todos lados como Chris Stonehead, y también pueden checar mi otro canal de YouTube dedicado al cine y la animación llamado Cinema Club. Nuevamente agradezco a todos los seguidores de Cinema Club que vienen aquí a Macabra a consumir contenido de terror real. En esta ocasión sí que cumplimos con el terror real, y pues nada, muchas gracias. Y recuerden, macabros y macabras, que si aún no están suscritos pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, en donde además de encontrar nuestros podcasts en formato de video, pueden encontrar otro tipo de videos que creamos sobre cine de terror y otros casos relacionados al terror que vamos a estar subiendo muy pronto. Ya actualmente hay mucho contenido que pueden ver, así que vayan a checar nuestro canal de YouTube y apóyenos con una suscripción. También nuestro podcast está disponible tanto en formato de audio como en formato de video en otras plataformas de podcast como en Spotify. Es genial esta nueva función de que ya encuentran el episodio en formato de video si ustedes lo desean ver por ahí, y también estamos en Apple Podcast para todos los que nos siguen desde esa plataforma. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Macabra, en Instagram como Macabra Oficial, y en donde más, en TikTok como Macabra Oficial. Contenido muy diverso, ahí publicamos cuando subimos nuevo episodio del podcast. También compartimos noticias relacionadas al mundo del cine de terror, así que vayan a seguirnos por ahí también. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio sobre crimen real. Déjenos todas sus sugerencias de posibles futuros episodios en los comentarios. Recuerden enviarnos sus historias de terror a nuestro correo electrónico o a través de nuestras redes sociales. Y muchas gracias, macabros y macabras. Y síganos en nuestro camino a Halloween. Gracias, macabros y macabras, por habernos escuchado. Recuerden que Macabra es terror real, que Macabra nunca muere. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima.